Quisiéramos para esta parte de preguntas y respuestas invitar a la doctora Luisa Turola, quien va a ser la moderadora de esta sesión, y igualmente invitar a Moravia Guerrero, la presidenta de la PEDE, y al doctor Fernando Aramburu Porras, que se sumen a la mesa para atender esta sesión de diálogo. Buenos días a todos. Encantada de estar con ustedes en este momento que para mí es sumamente satisfactorio, siendo que tuve el honor de facilitar el proceso que preparó dentro de APEDE la visión país, un ejercicio que involucró la participación a través de las comisiones de trabajo que conforman la APEDE de todos los miembros, todos los ejecutivos de empresa, y que finalmente pudo llegar a lo que ustedes han conocido como la visión país. Los pasos posteriores y los resultados que se han estado presentando a la consideración de ustedes en el día de hoy realmente prueban el gran esfuerzo institucional que ha hecho APEDE y que tiene que continuar, obviamente, para que APEDE siga fortaleciendo su misión de ser un referente muy importante para el país en materia de desarrollo socioeconómico. Estamos en este momento completo, en el grupo que va a atender las preguntas que han llegado a la mesa. Vamos a iniciar, me voy a permitir asignar las preguntas a cada uno de ustedes, quizá por el tipo de interrogante. Empecemos con David. Dice la siguiente pregunta: en el índice de confianza en instituciones democráticas, ¿salen mejor valorados los partidos políticos versus otros? ¿Qué significa haber utilizado la fuente del Latino Barómetro? Sí, bueno, nosotros quisimos utilizar una fuente internacional para no usar las locales, pero obviamente en esto tienen que ver que cuando encuestan, probablemente hay miembros del partido que ellos sí van a valorar muy bien la confianza en su partido. Sin embargo, siempre el panameño tiende a ser muy crítico de la gestión institucional, la gestión gubernamental, así que creo que ahí puede haber parte de ese sesgo en los indicadores, y vale la pena quizás investigar esto un poco más con el CNC y con los técnicos que nos acompañan, que conocen más sobre los indicadores, pues nosotros tomamos los indicadores que ya estaban dados, pero sí puede ser en gran medida este sesgo. Muy bien, una pregunta para María. Dice lo siguiente: capital humano no es solo educación, sino actitudes, valores y cultura. El apoyo a grupos vulnerables tiende a crear una actitud negativa hacia el trabajo formal. Reduce los incentivos a trabajar e impulsa a mantenerse en el sector informal. ¿Cómo se visualiza esto en el observatorio? Bueno, quizás esta es una pregunta extra indicadores del observatorio, ¿sí? Pero a mí me parece que es de suma importancia, porque la visión 2025 apediana reconoce una carencia y una deuda que como sociedad tenemos. La existencia de gente que no tiene el piso mínimo de capital humano para seguir al piso de desarrollo de capacidades, para entonces subir el tercer piso de aprovechamiento de las oportunidades. Yo, en lo personal y en la experiencia que he tenido, no conozco gente que trabaje más duro que la gente en el sector rural y los hogares en situación de pobreza extrema. O sea que creo que hay un mito, o quizás un prejuicio que tenemos que empezar a manejar en torno a que aquel que recibe subsidio es un vago y, por lo tanto, no podemos contribuir a esa comodidad, ¿sí? Lo que yo creo que hay que reconocer
que todas las desigualdades históricas, no de este gobierno ni del anterior, históricas como país, esas desigualdades en educación e ingreso que nos bajan hasta 20 y 25 posiciones en ese ranking de desarrollo humano alto, ese reconocimiento implica que hay que hacer un esfuerzo sostenido, prolongado, en el fortalecimiento del capital humano, que le permita a la gente seguir subiendo la escalera. Pero sin ese piso no se puede aprovechar el tema del valor y la ética por el trabajo. Recordemos una cosa, la desnutrición implica, entre 0 a los 5 años, no se desarrolla tu cerebro igual. Los conocimientos que no se adquieren en la primera infancia no se adquieren. Entonces, no es una cuestión de no querer, es que cuidado que no hay la capacidad para poder subir la escalera de aprovechamiento de las oportunidades. Muchas gracias, María. Una pregunta de carácter institucional que vamos a pedirle a Fernando que la atienda. Para dar sostenibilidad al observatorio, ¿cuáles son los siguientes pasos en el corto plazo que garanticen el efecto de perspectiva que se plantean? Bueno, yo pienso que, como lo mencionamos, ¿no? Este es el momento de la decisión, si vamos a mantener este esfuerzo, esta iniciativa o no. Para lo cual nosotros necesitamos el apoyo de otras personas. Por eso es que parte del objetivo de este informe, hacerlo de esta manera, público, con los medios, con la invitación a todo el sector privado y las autoridades que lamentablemente algunos días no nos acompañan hoy porque hay otras actividades, pero se van a enterar de lo que pasó aquí definitivamente por los medios y por la boca oído. Es que primero, tomemos una decisión en APEDE fundamental que si queremos continuar con esto. Pareciera que hemos tomado esa decisión, pero hay que formalizarla en un acuerdo de junta directiva. Yo quisiera de las dos juntas directivas, presidenta, de la saliente y la entrante, para que sea una cosa, imitando un poco lo de la asamblea, para que sea una cosa contundente, que haya una decisión institucional de APEDE. Continuamos con este esfuerzo, hay una pequeña inversión que hacer. Segundo, invitar a los otros gremios que han mostrado interés, llámese sindicatos industriales, Cámara de Comercio, CONEP, CAPAC, que han mostrado interés en participar. La academia, las universidades, algunas han mostrado interés, otros organismos de la sociedad civil, como la Ciudad del Saber. Hay otras organizaciones que pudieran tener interés y una vez que hagamos esto, también necesitamos sumar a un grupo que ya hemos conversado, todo esto se ha conversado, falta concretarlo, en una institución que hay que formar, que es una fundación básicamente, con un grupo de privados que nos provea fondos de una manera regular, que nos sirvan para hacer el matching fund con los organismos internacionales. Los organismos internacionales nos acaban de aprobar, o nos van a aprobar, nos han manifestado hoy, de que nos van a renovar la cooperación técnica de $60.000 que nos dieron el año pasado. O sea, tenemos ya el aporte de un organismo internacional. Me acaba de manifestar en la Autoridad de Innovación, por medio de su director, que están anuentes a ayudarnos. El MEF ha reiterado su interés en ayudarnos. Pero todos estos recursos tienen que tener un matching fund del sector privado. No podemos nosotros depender del sector público. Esa fue una decisión estratégica que se tomó. El sector privado tiene que tomar la decisión de que quiere tener un observatorio. Entonces, esta es la tarea por ahora. Por ahora ha sido APEDE quien ha financiado estos recursos. Nosotros en nuestro tiempo, porque lo que hemos pagado por este estudio, créanme que no es ni la quinta parte de lo que esto vale en el mercado. O sea que aquí ha habido un aporte real y sustancial en especie de los consultores y de todos los miembros de la comisión. Pero esto en el futuro hay que financiarlo. Entonces, ese es el camino que hay que seguir. Es un camino duro, nada bueno es fácil, pero estamos seguros que lo podemos lograr. Muchas gracias, Fernando. Quizá en el mismo orden institucional, Presidenta, le pedimos atender esta pregunta. ¿Se puede transformar o actualizar, mejor dicho, modificar el documento Visión País 2025? Y si, en el caso afirmativo, ¿cuál va a ser la metodología? Bueno, evidentemente que sí se puede y se debe actualizar la propuesta que se hizo en el 2014 sobre la visión país. Ya hemos revisado en los últimos 2 años que hay que incluir otros aspectos, lo están manifestando aquí los consultores. Leroy acaba de plantear algunos temas que debemos revisar.
Y la idea también es llevar la visión a lo que está planteando en este momento el gobierno y algunos sectores, de llevar la visión al 2030 porque hay que irla actualizando. El tema también en APEDE, nosotros hemos estado discutiendo a nivel de junta directiva cómo lo manejamos. La propuesta inicial es que las comisiones que ya están trabajando tienen algunos temas que pueden manejarse directamente con la Comisión de Visión País 2025. Una forma sería que estas comisiones alimentan con las ideas, con los proyectos que están trabajando a la Comisión Visión 2025, porque es la que al final va a hacer el planteamiento. Yo cuando asumí el cargo de presidenta le planteé a la comisión, este es el reto más importante para la APEDE en los últimos años, creo que trasciende muchas juntas directivas y lo va a hacer así. Nosotros le hemos planteado al país un proyecto enorme, es cierto que requiere fondos, pero yo creo que más importante que los fondos, que yo estoy segura que lo vamos a conseguir. De hecho, la junta directiva de nosotros incluyó en el presupuesto, cuando lo llevamos a asamblea, una cantidad de un aporte importante, que para APEDE es importante, y se aprobó en la asamblea, es la participación de todos los socios y que los socios tengan el convencimiento de que esta propuesta al país nos va a llevar adelante como sociedad y como nación. Entonces yo creo que hay que destructurar algunas cosas, pero es una cuestión de forma, porque en el fondo el trabajo se está haciendo y hay la participación de todos los socios a través de comisiones muy importantes que van a ser y seguirán siendo el aporte a la Comisión Visión País. Gracias, presidenta. Aquí hay dos preguntas que van en la misma dirección y que requieren pues la respuesta de David, que ha preparado el análisis de los indicadores globales o de contexto. Dice la primera, ¿qué opinión tiene APEDE antes la diferencia de crecimiento económico indicado, entiendo yo, quiere decir en el cuadro del indicador de tasa de crecimiento del PIB o de evolución del PIB, indicado en 4.6 en el 2016, respecto a estimaciones internacionales que lo proyectaron en 6%, Banco Mundial y Fondo Monetario. Y la otra pregunta, que es lo mismo, en otra forma, dice, ¿cuál es su expectativa de crecimiento de la economía panameña para 2016? Sí, obviamente el tema de las proyecciones, ustedes saben que los economistas nos pasamos 6 meses haciendo proyecciones para el siguiente semestre y después nos pasamos 6 meses explicando por qué la proyección que hicimos no se logró. Entonces, esto es muy común. Realmente el primer trimestre salió 4.6, el Producto Interno Bruto. Muchos decíamos que esto iba a ocurrir. El entorno internacional no es el más favorable y ahora el segundo trimestre hay dificultades. Sin embargo, el canal nos debe ayudar a ver cómo se repunta algo de eso. Indesa, por ejemplo, yo ahora mismo yo trato de no hacer proyecciones porque yo digo, al final es muy difícil proyectar el futuro porque uno no sabe lo que va a pasar. Por ejemplo, ¿quién hubiera podido proyectar los 2 incidentes grandes que ocurrieron en abril y mayo de este año? Nadie podía proyectar eso. Entonces, eso es imposible tenerlo en el modelo económico o en la bola de cristal de algunos. Indesa está diciendo 4% a fin de año, entre 4 y 4,5%. APEDE no tiene ahora mismo porque eso es parte de lo que se está viendo con el observatorio, que el observatorio tiene que tener un economista de planta que pueda hacer este tipo de análisis y obviamente sabiendo que estas proyecciones internacionales siempre va a ser difícil que uno las pegue al 100%. Muchas gracias, David. Aquí hay una pregunta interesante de carácter político, quizá nos puede ayudar Fernando. Dice, ¿cómo podemos plantearnos convencer a los panameños, políticos incluidos, que tenemos que sustituir los subsidios por educación, competitividad y poder neutralizar a los gremios docente y médico, transportista, entre otros, que luchan por mantener el status quo, la defensa de sus conquistas laborales? Bueno, Fernando. vamos a decir que si tuviera esa respuesta a esa pregunta sería presidente de la República, mamá. O ni siquiera.
Pero bueno, yo pienso que los subsidios van a continuar. No es fácil. Es fácil decir, saquemos los subsidios. Pero una vez que uno está en el potro montado, y eso hay que ser realista, ni Pedro Pablo Kuczynski, que es un economista neoliberal de centro, que habló de eso, ahora se está retractando. Porque es muy difícil. Lo que tenemos que hacer son pactos de subsidios, no pueden ser eternos. Los subsidios, lo que hay que hacer es ponerle fecha de cumpleaños desde que se ponen. Por ejemplo, yo recuerdo que el tanquecito de gas se le puso un subsidio hace 30 años. Lo hizo Torrijos, imagínense, o más, ya pasó, yo perdí la cuenta, más de 30 años. Y todavía sigue el tanquecito. Y no solamente el subsidio al tanque de gas, sino que el precio se fijó a 5.50 el tanquecito y ahí está. Cueste 10, o sea, no es un subsidio de que 10 centavos, 15, $1, no. Es a 5.50 lo que cueste. Y llegó a costar 100 millones. No es verdad, no es un subsidio que debería mantenerse. En mi opinión, debería eliminarse. Hay que transformar los subsidios y buscar la persona. O sea, ¿qué persona requiere subsidio? ¿Y por qué? Para que salga de ese primer umbral de pobreza. Pero darle más capital social, darle mejor educación, mejor salud. Salud, nos hemos olvidado de la salud. Es una faltante aquí en la División País que la vamos a subsanar. La gestión de la salud pública. Un desastre. Pero bueno, esa parte hay que darle salud, educación y un mínimo para que pueda saltar a la siguiente etapa, pero no para siempre. Y hay otros subsidios que definitivamente son muy cuestionables, como por ejemplo el subsidio que había a la tarifa eléctrica, incluyéndome a mí. O sea, yo veía mi factura y estaba subsidiado. ¿Y por qué me subsidian a mí? Yo no necesito subsidio. Bueno, porque habían decidido subsidiar a todo el mundo y costaba 300, 400 millones de dólares. No tiene sentido. Hay que subsidiar a las personas en necesidad. No subsidiemos los productos o los servicios, sino a los individuos. Gracias. Lo de los sindicatos sí es otro tema. Yo te digo una cosa, te voy a decir, solamente le voy a poner un ejemplo que nos contó el presidente García cuando estuvo acá. Él mandó a su ministro de Educación, que ha sido uno de los más históricos del Perú, mandó a hacer una evaluación de todos los profesores del sector educativo. Y esa evaluación le pidió al presidente permiso para publicar los resultados en las escuelas. Entonces el presidente García le dijo, eso nos lo contó él, que si estaba loco, si él quería que lo tumbaran. Entonces le dijo, presidente, o hacemos eso o me voy. Dice que el presidente García lo metió y lo autorizó. Dice que al principio hubo una revuelta, porque por supuesto salían pésimos los profesores evaluados, pero después la sociedad misma, los padres de familia, la misma sociedad civil lo apoyó y pudo manejar el temporal y han logrado que los profesores se estén educando ahora para pasar ese umbral mínimo. Entonces, hay maneras, ¿no? Hay maneras de manejarlo, hay otras ideas que puedo dar, pero no quiero extender. Este tema o esta respuesta puede ser muy bien complementada por María, que tocó este punto, atendiendo a otra pregunta que dice lo siguiente: ¿qué propone María para disminuir el trabajo informal? Wow. Soy abogada, acuérdense. Casi nada, de preguntas muy fáciles, ¿verdad? Bueno, no sé si me gustaría seguir primero con lo que está planteando Fernando, porque hay veces que cuando uno plantea o defiende de alguna manera las transferencias monetarias condicionadas para el cumplimiento de objetivos específicos y estratégicos, enseguida te ponen como el sombrero, el mote o la etiqueta de esta es una apoya subsidios, ¿no? Yo diría que hay subsidios que no tendrían que existir ya. Lo que yo me pregunto es ¿por qué no le empezamos a llamar inversión social focalizada, especial, con seguimiento, con objetivos, con periodos específicos? Cuando vimos, por ejemplo, el tema de la red de oportunidades, vimos el descenso porque se cumple el objetivo. Salieron entonces de un umbral, lo que no significa que no están en riesgo de volver a caer. Sobre todo porque posiblemente por las carencias iniciales de ese primer piso, educación y salud, pueden estar, y aquí empato,
caer en ese bolsón de informalidad porque no desarrollamos como sociedad políticas formales para el emprendimiento, porque a lo mejor no tenemos la capacidad financiera, que lo vi en el informe, o cuáles son obstáculos para microempresas, por ejemplo. Es decir, que el tema de la informalidad desde la perspectiva de una abogada tiene que ver con el kit fundamental de la educación. Acceder a empleos formales implica también que tengamos pisos mínimos. Y aquí la pregunta de lo que estamos invirtiendo en educación, ¿para qué es? Yo insisto en esto de las huelgas y los gremios, es que la inversión en educación es para mantener lo que hay. Y esa es la preocupación que yo tengo. Yo fui ministra de Desarrollo Social, pero decía un ministro de Costa Rica, y si yo fuese algún día ministra de Educación, lo más probable es que cierre un año todas las escuelas del país. Con la cantidad de días que se pierden, ¿no les parece que podríamos mejor invertir ese año para desarrollar capital social, hacer desarrollo en las comunidades y para formar a todos los profesores, que ahora con mi sombrero de empresaria me parece la gran estafa mantener en un sistema que no está permitiéndole a la gente ni siquiera salir sabiendo leer y escribir? Esa es mi gran preocupación. Muchas gracias, María. Para cerrar el periodo de pregunta y respuesta, tenemos una última pregunta. ¿Qué tipo de colaboración visualiza usted entre instituciones del gobierno y el Observatorio de la Visión País de APD para incidir en política pública? ¿Va a contestar Fernando? Sí, la presidenta también. Yo solamente agregar de que lo hemos visualizado de esta manera. Nosotros, el observatorio va a ser un organismo de la sociedad civil, principalmente, pero vamos a tener una alianza público-privada con el sector público. Nos vamos a sentar en mesas con el sector público. Ya tenemos interés de parte del MEF, de parte del SENACID y de parte de la Autoridad de Innovación. A diferencia de otros organismos, no formarán parte de la directiva. No lo visualizamos así. Lo visualizamos que esto va a ser un organismo de la sociedad civil y el sector privado y la sociedad civil, para que haya permanencia de los diferentes periodos gubernamentales. El gobierno se sentará con nosotros a dialogar, le daremos servicio, por ejemplo, el MEF está interesado en que nosotros le manejemos los indicadores del plan estratégico. Perfecto, lo podemos manejar en un acuerdo, en una alianza, y recibiremos apoyo de algunos órganos del sector público. Pero creemos que para la permanencia a largo plazo de esto, debe ser un organismo que básicamente sus pilares institucionales deben estar en el sector privado y la sociedad civil, llámese a esto academia y otros organismos representativos de la sociedad. Presidenta. Sí, solo para acotar un poco lo que dice Fernando, de hecho ya en la visión país, el sector público tomó algunos detalles de cuando presentamos el plan a los candidatos, cuando este presidente llegó, lo hizo propio. Sin embargo, nosotros hemos querido mantener el esfuerzo en APD y en el sector privado hasta que desarrolle, para que no sufra ningún inconveniente ni haya sesgo en el planteamiento. Lo que nosotros queremos hacer es un documento que tenga la credibilidad al 100% de lo que es, lo que dice es lo que es lo que está ocurriendo y es la realidad de la sociedad panameña. Muchas gracias a todos los panelistas y a ustedes por su asistencia. Muy amables todos.